Muy buenos días chicos, bienvenidos al curso de química. Este curso va dirigido para los alumnos de quinto grado A y quinto grado B. Muy bien chicos, voy a mostrar un Ahora pequeño vamos a hablar video de los elementos químicos. Escucha con atención. quiero que por favor observen, Vamos ahora. o más que todo lo escuchen. Vamos primero con los alcalinos, los cuales son metales blandos. Tienen baja densidad y mucho brillo. Ajá. Estos son el grupo 1, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio y francio. Ajá. Y parecidos son los negros por la baja densidad, conducen electricidad y son muy valentes. Ajá. Aquí están el berilio, magnesio, calcio, estroncio y bario. Y por último está el radio y el radio. Ajá. Ahora vamos con los de transición. Tienen alta ebullición y también fusión. Estos son escandio, itrio y lantanio, actinio, titanio, circonio, asno, curcha, tobio y vanadio, novio, tantalio, anio y cromo, y molibdeno, ajá, wolframio, tiridio, manganeso, tecnecio, renio, hermano, hierro y ruterio, ajá. Fósforo, calcio, cobalto, rodio, iridio y wolframio, níquel, paladio, platino, madera y madera, ajá. Cobre, plata, oro, plutillo, zinc, cadmio y mercurio. Y por último el argóncio y el argóncio, ajá. Ahora viene el bloque P, los de baja ebullición. Se usan en construcción y son los metales, ajá. Boro, aluminio, galio, indio, talio y tungsteno, carbono, silicio y germanio y estaño, ajá. Plomo, eristenio, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto y merchel, ajá. Oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio, nectario, flúor, cloro y bromo, ajá. Yodo, astato y efluorio, y luego los gases nobles, que son muy estables, ajá. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, y por último verón, verón, ajá. Ahora están las tierras que son reactivas. Estas son los lantarios y los anhidros. Ajá. Serio. Praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, herbio, tulio, iterbio, lutecio, torio, protactinio, uranio, Neptunio, Plutonio, Mericio, Curio, Berkelio, Californio, Einsteinio, Fermio, Mendelevio, Novelio y por último tenemos a Laurencio. Adiós, muchas gracias. Muy bien chicos, el video acabó. ¿De qué habrá tratado el video? Ah, sí, ¿verdad? El título estaba adelante. Ujú, Estaba, el título estaba adelante, ¿verdad? ¿Qué decía? Ah, muy bien. El título decía la tabla periódica, ¿verdad? El título decía la tabla periódica. ¿Qué nos estaba mencionando el video? Ah, nos estaba cantando la canción de todos los elementos que pertenecen a la tabla periódica, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a conocer entonces un poquito de la tabla periódica, ¿ok? Continuamos. Muy bien, ahora vamos a hablar de la tabla periódica. Muy bien, aquí nos dice la tabla periódica. Nosotros ya hemos visto anteriormente lo que es la tabla periódica, ¿ok? Hemos visto a grosso modo lo que es la tabla periódica,
¿sí? Hemos hecho un resumen pequeño de la tabla periódica para entrar en sí a ver lo que es la tabla periódica, porque la tabla periódica en sí es un tema amplio, así que lo vamos a dividir en 4 partes. Primero vamos a conocer cómo fue el inicio de la tabla periódica, ¿ok? Vamos a ver qué cosa es, cómo se inició, quién fue su precursor, porque la tabla periódica hubo alguien que tuvo que estudiarla primero para que recién se dé a conocer. La tabla periódica no salió de la nada, sino que hubo una persona que se encargó de estudiarla, se encargó de ordenar estos elementos que se encuentran aquí. Vamos a conocer un poco, vamos a conocer, mejor dicho, la primera parte sobre la tabla periódica. Vamos a ver, dice, la tabla periódica es un esquema gráfico donde se hayan ordenados y clasificados los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades y siguiendo una ley. Tabla periódica de los elementos. Acá tenemos, ¿qué son estos? Estos que están aquí, por ejemplo, hidrógeno, litio, vanadio, cromo, boro, carbono, nitrógeno, son elementos químicos. Estos elementos químicos están ordenados, ¿no? Están ordenados ya y siguen una ley, no están ordenados porque se me ocurrió porque se le ocurrió a la persona que empezó a investigar a ordenarlos así, no, están ordenados por algo, ¿ok? Porque cada quien cumple una función y siguen una ley, tienen propiedades y siguen una ley, ¿ok? Entonces la tabla periódica es un esquema gráfico donde se hayan ordenado, dice, y clasificado los elementos químicos. Acá vemos que están ordenados, están clasificados, así como lo escucharon en el video, están ordenados por no metales, por metales, los alcalinos térreos, etcétera, etcétera. Así están ordenados, ¿ok? Muy bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Muy bien, 1. Desarrollo histórico. Vamos a ver cómo se desarrolló la tabla periódica. Dice, la historia de la tabla periódica está íntimamente relacionada con varios casos clave para el desarrollo de la química y de la física. Gracias a la tabla periódica se pudo dar el desarrollo de la química y de la física. Muy bien, entonces vamos a ver entonces cómo se desarrolló, cómo empezó primero. Primero, el descubrimiento de los elementos. Nosotros hemos visto en la tabla periódica que hay elementos como el hidrógeno, el boro, el cromo, vanadio, potasio, ¿no? Todos esos, dice, primero se descubrieron los elementos, ¿ya? Sabían que existían. Por ejemplo, el oro, ¿dónde está? El oro lo encontraban en una mina, ¿no? Escarbando, encontraron oro, plata, cobre. Todos esos son elementos químicos. ¿Sabían que existían? Sí. ¿Descubrieron los elementos primero? Sí. Muy bien. B. El estudio de las propiedades comunes y la clasificación de los elementos. Esto quiere decir, dice, el estudio de las propiedades comunes y la clasificación de los elementos. ¿Qué propiedades comunes tenían estos elementos químicos? ¿Ok? Luego de haber descubierto, de haber estudiado las propiedades comunes que tenían estos elementos químicos, pasaron a clasificar los elementos, así como lo vemos, como lo hemos visto en la diapositiva anterior, en la tabla, hemos visto que están ordenaditos. Entonces, primero estudiaron las propiedades comunes de los elementos químicos y luego los empezaron a clasificar, ¿ya? En metales, no metales, alcalinos térreos, ¿no? Etcétera, etcétera. C. La noción de masa atómica, inicialmente denominada peso atómico y posteriormente ya en el siglo XX número atómico. Entonces primero tenían la noción de masa atómica, ¿no? También denominada peso atómico. Luego ya eso llamado peso atómico o masa atómica ya se llama número atómico. ¿En qué siglo? En el siglo XX ya le denominaron número atómico. ¿Sí? Ya no se llama peso atómico ni masa atómica, ahora se llama número atómico. D. Las relaciones entre la masa atómica y más adelante número atómico
y las propiedades periódicas de los elementos. Así fue como se fue desarrollando la tabla periódica, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces con la siguiente diapositiva. Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev. ¿Quién fue Dmitri Mendeleev? Vamos a leer un poquito de él. Dmitri Mendeleev, 1834-1907. Dice, químico ruso, propuso la primera tabla periódica de los elementos que permitió comprender mejor un gran número de analogías entre los elementos y permitió predecir nuevos elementos y sus propiedades, propulsar así el desarrollo de la química. Es decir, Dmitri Mendeleev propuso la primera tabla periódica. Él quiso que esos elementos que ya se sabía que existían, pero no tenían un orden, no tenían un orden. Sabía que había el oro, cobre, plata, cromo, vanadio, que había el boro, el cloro, el sodio, el potasio, que había, no sé, el mercurio, ¿no? Todos esos elementos químicos, él, ¿qué hizo? Fue ordenarlos, ¿no? Ordenarlos. Por eso propuso la primera tabla periódica y dijo, vamos a ordenar estos elementos de esta manera. Poco a poco empezaron los que estaban también ayudando a estudiar esta tabla periódica, porque ellos, los que empezaron a estudiar después la tabla periódica, se dieron cuenta que podían ordenarlo de otra manera, pero él fue el que propuso la primera tabla periódica, le dio un orden a estos elementos químicos que ya habían sido encontrados, él le dio un orden, entonces los que vinieron después empezaron también a darle otro tipo de orden, ya no el que le dio él, o sea, simplemente se apoyaron en la tabla que él propuso y empezaron a ordenarlo de una manera en la que ahora ya la tenemos y la podemos comprender, ¿ok? Muy bien, chicos, continuemos. Muy bien, actividades. ¿Cuál va a ser la actividad? Dice, investiga sobre la biografía de Dmitri Mendeleev y qué relación tuvo con la tabla periódica. Muy bien, como yo ya les di algo referente a él, ustedes van a buscar un poquito más de él, ¿ok? Un poquito más de él. Entonces, me van a decir qué relación tuvo con la tabla periódica. ¿No es nada difícil? No, está fácil. Claro, lo podemos hacer. Podemos apoyarnos de libros y también de internet. Muy bien, chicos, entonces continuemos con la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a ver las recomendaciones. Dice, no olvidar hacer márgenes de color rojo en su cuaderno, curso de lenguaje. Se copiará en el cuaderno a partir de la diapositiva 3 hasta donde termina, que es la diapositiva 5. Copiar de acuerdo al orden establecido en las diapositivas, respetando los signos de ortografía y de puntuación. Desarrollar la tarea después del tema tratado. Enviarlo al Facebook indicado. Muy bien, chicos, entonces este video se ha acabado y nos vemos en el próximo video, esperando que tengan muy buenos días.